¿Cómo puedo hablar yo de Gustavo Ricio? Es muy difícil para mí hablar de él. Así que voy a echar mano de este prólogo común, de la última parte del prólogo común, que figura en la biblioteca personal de Borges. En esta última parte Borges dice: un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. Y termina diciendo: ojalá seas el lector que este libro guardaba. Después, otra aproximación a la definición del vínculo que se establece entre un autor y su lector es esta que da Lin Yutang en este libro que se llama La importancia de vivir. El otro día hice una entrada hablando de este libro y leyendo algunas partes, y lo voy a reiterar ahora. Lin Yutang dice: considero que el descubrimiento del autor favorito es para cada uno el acontecimiento más crítico en el desarrollo intelectual. Hay algo que se llama afinidad de espíritus, y entre los autores de los tiempos antiguos y modernos debe tratar uno de encontrar a aquel cuyo espíritu sea semejante al suyo. Solo de esta manera se puede obtener algo realmente bueno de la lectura. Nadie puede decir quién será el autor favorito de cada uno. Quizá no lo pueda decir el mismo lector. Es como el amor a primera vista. No se puede decir al lector que ame a este o a aquel autor. Pero cuando ha encontrado al autor que ama, lo sabe, por una especie de instinto. Es como el amor a primera vista. Entonces esta manera que tiene Lin Yutang de definir el vínculo entre un autor y su lector, llamándolo amor, llanamente, y esta manera que tiene Borges de decir que el libro tiene una serie de símbolos que están destinados a un tipo de individuo, y cuando ese individuo da con esos símbolos ocurre la emoción singular llamada belleza. Todo eso me sucedió a mí cuando me encontré a mis 14 años con este muchacho, con este autor, que tiene un apellido italiano, que es Ricio. Entonces sospecho que se pronuncia Ricio, pero para mí fue siempre Gustavo Ricio. Así lo leí yo desde la primera vez, y así lo voy a pronunciar ahora. Siempre para mí fue Gustavo Ricio. Bueno, para decirlo rápidamente, podemos decir que fue un poeta, digamos, perteneciente generacionalmente a lo que se llamó el Grupo de Boedo, que nació en 1900 y murió en 1927, era tuberculoso, y bueno, desde siempre supo que iba a vivir poco, que su enfermedad lo tenía condenado a una vida breve, y puedo leer en principio este poema que figura acá en la tapa de este libro. Es un poema manuscrito y que está fechado el 18 de enero de 1922. Gustavo Ricio acostumbraba a fechar sus poemas. Manuscrito de Gustavo Ricio en el dorso de un viejo programa de circo, y que fue escrito, como bien dice acá, en el dorso de un viejo programa de circo. Esta es una biografía de Lubrano Saz, que es la única que yo sepa que se ha escrito sobre este poeta, y realmente me parece un poeta extraordinario, Gustavo Ricio, y desde luego yo no puedo ser objetivo con su poesía porque me sucedió con él, como dijimos antes, un flechazo amoroso. Me sucedió con él algo que no se puede explicar. Este poema se llama Visión del cementerio. Bueno, Gustavo Ricio vivía en la calle Rivadavia, cerca de Congreso, y su familia tenía una pequeña joyería en la planta baja, y él tenía una habitación en el primer piso de esa casa, y le gustaba mucho salir a caminar por la ciudad, y le gustaba mucho pasear por los cementerios, y yo creo que este poema fue escrito en el cementerio de la Chacarita, y dice así: macabros anaqueles son las filas de nichos que rectas se levantan hasta el 10º piso.
ataúdes y urnas en el hueco marmóreo, como dentro de un horno. Un cuidador canijo con ojeras y pálido, la ve invertida de una escalera de mano, la breva dulce de una mujercita enlutada, que por afuera es negra y por adentro es blanca. Lleva en la mano flores y sube la escalera, y el cuidador de abajo que le mira las piernas. Ese poema es del 18 de enero de 1922. En mayo de 1921, Gustavo Risso escribe: cuando me muera, cuando llegue mi día y yo me muera, tú dejarás de ser interesante. No tendrá quien te adore a mi manera cuando llegue mi día y yo me muera. La pobre vanidad que te alfilera concluirá cuando no haya quien te cante. Cuando llegue mi día y yo me muera, tú dejarás de ser interesante. Está muy buena esta idea que figura en este dístico del principio y del final de este poema, según la cual la mujer amada en este caso es interesante porque tiene a este poeta espectador que le canta, que le escribe versos, que la ama. Esta sentencia, cuando llegue mi día y yo me muera, tú dejarás de ser interesante, recuerda el principio de Zaratustra de Nietzsche, cuando el ermitaño que vive con el águila y con la serpiente en una cueva sale de la cueva y le dice al sol: oh astro pletórico, ¿qué sería de ti si no existiéramos aquellos a quienes iluminas? ¿No? ¿Qué sería del sol si no existiera la humanidad que lo venera, que se caliente, que se regocija debajo de su influjo? ¿Qué sería de esta mujer si no existiera el poeta que le canta? ¿Y qué sería de nosotros si no existieran personas que nos quieren, que nos cuiden y para quienes significamos algo, ¿no? ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiera personas que nos quieren? A mí me gusta mucho este poema y esta idea que está encerrada en un breve espacio, pero que significa mucho. Acá hay unos dibujos de Risso. Acá hay un autorretrato. Bueno, voy a leer otro poema de Risso. Se enamoraba mucho de mujeres y ellas, en general, hacían caso omiso de sus requerimientos íntimos. Pero él, bueno, con esos desengaños, lo que hacía era salir a caminar y pergeñar en su cabeza versos realmente admirables. Este poema me parece hermosísimo. Se llama Con la novia al lado. Con la novia al lado, llenos de ventura, pasan los muchachos con la novia al lado. Entre sus pestañas presa la alegría, llenos de ventura pasan los muchachos. Dicen a sus novias palabritas dulces, esas que se dicen casi suspirando. A ninguno miran, y con solo ojos para el ser amado. Buscarán la calle donde hay menos gente, buscarán la calle del paredón largo. Se darán un beso, se darán dos besos, bajo el techo verde cómplice de un árbol. ¿Cuántos años hace que no doy un beso y que no camino con la novia al lado? Mas quizá algún día yo tendré una novia, con los sentimientos y los ojos claros. Si me llega el turno, yo no iré con ella por los callejones de mi triste barrio. Yo me iré con ella lejos de la urbe, gozaré sus besos en medio del campo. Seré más dichoso, mucho más dichoso, que estos que hoy envidio, con la novia al lado. 12 de diciembre de 1922. Esa fue la fecha en la que se escribió ese poema. Bueno, Gustavo Risso se había hecho amigo de Elías Castelnuovo, se había hecho amigo de Antonio Zamora, que fue el fundador de la editorial Claridad, y en torno del cual se fue nucleando lo que se llamó luego el grupo de Boedo. Cuenta Leurano Sass acá en la biografía. Gustavo era un burlón, o como decimos ahora, un cachador. Le gustaba la juerga, la noche, las muchachas, amaba la alegría. Sin embargo, su obra, incluyendo sus cartas, está teñida de tristeza. Pienso en su enfermedad.
Tenía unos pulmones así de chiquitos, me dice Castelnuovo. En su pobreza, su delicada sensibilidad, en el combate que los suyos libraron contra su vocación. En un hogar humilde, ¿qué significación tiene un aprendiz de poeta? Las familias no pudientes se sacrifican para que sus hijos estudien derecho, ingeniería o medicina, pero no poesía. Y acá cuenta Lubrano Saz que en 1945, el 29 de julio, para ser preciso, falleció la madre de Gustavo. Gustavo había fallecido en 1927, recordemos. Meses después conocí a su padre, un hombre de pequeña estatura, que nada supo decirme de su querido muchacho muerto. No conservaba cartas ni papeles del poeta. Me impresionó como un hombre acabado. Yo no sabía nada de esas cosas, me dijo como disculpándose. Pensé que como padre me aportaría datos particularísimos. No fue así. Hubiese querido abrazarlo, pero me atendió parado tras el mostrador. Murió a los 76 años el 5 de diciembre de 1947. Bueno. Álvaro Yunque conoció a Gustavo Risso en el café de San Juan y Pichincha. Bueno, Álvaro Yunque dice: me llamó la atención por su agilidad mental y por sus balbuceos literarios. Creí en aquel muchacho sentimental, tangueador, lleno de defectos y de cualidades. Yunque va a ser fundamental en su vida. Él es quien paga, quien solventa económicamente la edición de Un poeta en la ciudad, el único libro que publicó Gustavo Risso en vida. Está acá, un poco deshojado y deshilachado. Un poeta en la ciudad. Y Gustavo Risso se murió sin conocer ese dato. Nunca supo que su amigo Álvaro había sido quien pagó eso, quien pagó la edición del libro. Y acá, en ese café donde se conocieron, que era el café de San Juan y Pichincha, bueno, Gustavo Risso a ese lugar le dedicó también un poema que yo voy a leer en parte. Dice: es un café tan triste que está casi vacío, ni aún en la fiesta se acaba de llenar. Siempre las mismas caras y siempre el mismo hastío. Tan solo al recordarlo comienzo a bostezar. Su dueño tras la caja para pasar el rato se entera de política leyendo La Razón. Sobre una silla próxima se despereza un gato. Un reloj da las 11 con lúgubre dindón. Hay unas cuantas mesas que están desocupadas. En la última de ellas yo me voy a sentar y reanudo el hastío de las largas veladas, perdidas sin objeto, soñar y bostezar. La tristeza amarilla del pobre cafecito se suma a la tristeza que siempre llevo en mí. Oh, si desconociera la sed del infinito, tus ojos imposibles, y no pensara en ti, iría por la vida lo mismo que estas gentes que beben y que fuman y juegan al billar. ¿Por qué todas las cosas las veo transparentes? ¿Por qué tendré la mala costumbre de soñar? Junio 7 de 1921. Bueno, otro día quizá pueda hablar un poco acerca de la biografía de Risso. Risso era un lector de Cervantes, era un lector del romancero español más clásico, era un lector de Carriego, admiraba muchísimo a Carriego. Y fue un poeta que, como todo poeta, fue dispar, pero que hizo algunos poemas que merecen quedar en la memoria de algunas personas, o en la memoria de la literatura. Amor callejero. Escuchen cómo empieza este poema con este dístico. Nuestro amor fue una anécdota que duró 15 días. Lo saben 4 calles y 4 estrofas mías. Nuestro amor fue una anécdota que duró 15 días. Lo saben 4 calles y 4 estrofas mías. Bueno, acá por ejemplo hay un poema que es un poema que está perfectamente confeccionado y es muy difícil rastrear una influencia por este poema. Quizás habría que ir al siglo XIX y pensar en Gaspar Núñez de Arce o en algún otro autor español de esa guisa, pero este poema realmente es un poema memorable. Dice: en el puerto, por las playas más bellas y más remotas, anduvo este navío, cruzó los mares, recogió en cada puerto nuevos cantares,
y lo rozaron siempre nuevas gaviotas. Luchó con el oleaje que le escupía, resistió al fuerte viento que lo atajaba, y en la noche sin astros un faro había, que guiñándole el ojo lo acompañaba. Ya anduvo taciturno, ya fue contento, cortando en dos mitales el agua azul, alegre sobre el puro mar de Sorrento, y triste junto al puerto de Liverpool. Ahora está soñando con sus viajes, y bajo nuestros cielos sueña otros cielos. Recuerda la epilepsia de los oleajes y las puntas danzantes de los pañuelos. Qué bien nos entendemos yo y el navío. Él me habla en un idioma que no sé hablar, pero nos comprendemos, su anhelo es mío, y son suyas mis ansias de navegar. Y a ese viejo marino que está fumando sobre cubierta un rico tabaco inglés, si de aquí le gritara, «Che, ¿estás soñando?», él muy tranquilamente dijera, «Yes». Bueno, Gustavo Ricio. Gustavo Ricio. Bueno, leeré algún poema más. Y otro día voy a leer algunas particularidades de su biografía. Voy a leer el último poema de su vida. Él terminó de escribir este poema y al día siguiente se murió en un vómito de sangre. Lo encontró su mamá. Y el día anterior al día en el que termina de escribir este poema, él había visitado a su amigo Teófilo Olmos en La Plata, porque unas muchachas habían leído algunos versos de Gustavo y lo querían conocer. Entonces podemos creer que este poema está inspirado en una de esas muchachas que él había visto el día anterior, porque como dijimos, era un muchacho muy enamoradizo y bueno, y volcaba esa aptitud en su poesía. Este poema se llama Día de Fiesta. Qué linda estaba esa noche, se respiraba a tu lado como en un día de fiesta, y eras un día de fiesta. Amanecía en tus ojos una madrugada clara todavía con estrellas. Aclaraba de a poquito y en tu boca el rojo vivo ya estallaba el sol, alegre como de día de fiesta. Y el mediodía triunfal de tu cuerpo en movimiento, de tus senos apretados, de tu mútilo vestido sin brazos chisporroteante, de colores en desorden, un mediodía fantástico. Y después la tardecita color oro de tus medias, una tarde sin crepúsculo, de ruido, de romería, en que sin darse uno cuenta ya tiene la noche encima, una noche endomingada de letreros luminosos, como la que en el charol de tus zapatos se hacía. Bien aproveché el domingo, me largué a recorrer todas las calles de mis recuerdos, y como siempre que salgo, palpitante entre mis dedos, tibio, sedoso traía, bien asegurado el último gorrión inquieto de un verso. Estas notas las escribe Álvaro Yunque para esta edición de toda su poesía y otras notas y otros papeles que se publica luego de la muerte de Gustavo. Este es el último verso que compuso el poeta. Está fechado el 5 de enero, un día antes que la última amada de todos le helara la frente febril. De él puede asegurarse que murió con la pluma en la mano, que es como asegurar que murió con la ilusión encendida. Fue toda su felicidad. Eso dice Álvaro Yunque. Y podemos leer para terminar el poema que le dedica Álvaro Yunque a... El poema no, una carta. Porque... Bueno, dice: las crónicas aquí reunidas aparecieron el lunes 17 de enero de 1927 en Crítica de Natalio Botana, es decir, 10 días después de la muerte de Ricio, como un homenaje póstumo a ese niño grande, como lo llamó Enrique González Tuñón. Bueno, hay varios poetas que escriben sobre él, pero vamos a leer estos versos de Álvaro Yunque, que fue quizás su más ferviente admirador, fue su gran amigo, fue quien pagó la edición de su libro, fue quien compiló y anotó
los poemas que Gustavo había dejado inéditos y después se encargó de publicarlos. Y dice Álvaro Yunque: che, Gustavo, qué broma fue tu última broma, morirte cuando menos lo esperamos y así, en un solo minuto regalarle a la muerte tus ganas muchachotas de vivir. Pienso ahora en la última noche en que nos vimos, yo no sé al recordarlo si llorar o reír. Y después dice: si yo hubiera sabido que te ibas a morir, si lo hubiera sabido yo esa noche callado, de tu boca en tus ojos hundiendo mi mirar, en tu sonrisa hubiese gozado por vez última, de tu gran alma artista la avanzada bondad. Por aquí los muchachos te han sentido de veras, te rinden homenajes, te quieren editar. ¿Por qué tan apurada te atropelló la muerte sin dejar que acabases el libro donde mostrás América, que tiene poesía nueva hasta el Paraguay? Porque Rizzo se había ido a un viaje a Paraguay un poco antes de morir para ver si mejoraba un poco su salud. Y termina diciendo Álvaro Yunque: Gustavo, perdoname, yo en tu casa no piso nunca más. No es solo la tristeza que me enturbia al no hallarte, si vieses la mirada que tiene tu mamá. Bueno, adiós, hermanito, dale un diestrazo fuerte, si lo ves a Carriego por allá. Álvaro Yunque. Revista Claridad, enero de 1927. Bueno, esto fue simplemente una pequeña lectura de un gran poeta que se llamó Gustavo Rizzo y que es uno de los grandes poetas de la Argentina.